Bienvenidos a Iglesias Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Muy bien, el domingo pasado la primera parte se tituló El gigante del miedo. Y empezamos así porque hay algo que la mayoría de gigantes tienen en común, y es que infunden miedo. Aterrorizan a las personas. Es la misión principal de un gigante: paralizar a través del miedo cualquier avance, cualquier obra, cualquier misión emprendida por una persona en nombre de Dios. Eso es lo que hace el gigante. Porque normalmente los gigantes, cuando se presentan enfrente, si hablaremos ahorita de gigantes físicos, eso es la primera reacción natural y la reacción humana: sentirnos pequeños ante el tamaño de ellos, sus dimensiones, sus armaduras, sus gritos, sus voces. Nos aterrorizamos y nos paralizamos. Y eso fue lo que le ocurrió a toda la nación de Israel. Bueno, le pasó, al ejército de Israel, en un valle donde estaban durante 40 días siendo constantemente intimidados por un gigante. Usted conoce ese nombre, se llama Goliat. De todos los gigantes de la Biblia, a pesar de que no necesariamente es el más grande, no necesariamente es el más tenebroso, ese gigante pasó a ser conocido como el más popular de toda la Biblia. Es el que más seguidores tuvo en Instagram, en TikTok y en su página de Facebook, ¿verdad? Y se llegó a conocer por muchas personas, y la razón por la que digo esto es porque tú vas a ver o vas a escuchar que personas que aún nunca han abierto una Biblia conocen la historia de David y Goliat y se han inspirado por ella. Es por eso, tal vez por la historia tan épica de un muchacho tan joven que fue desafiado por un gigante a quien nadie durante 40 días se atrevió a pelear contra él. Este muchacho, este joven que aparece básicamente en medio del ejército, dice: yo lo venceré porque ha provocado a Jehová de los ejércitos, y con una simple onda y una piedra derriba a este tremendo gigante. Por eso se vuelve una historia tan famosa, una historia tan conocida y, por qué no decirlo, inspiradora. Pero la Biblia menciona muchos más gigantes, algunos con nombre y otros a los que haremos referencia en esta serie no son necesariamente gigantes con identidad humana o pseudohumana, sino que son gigantes que se presentan en la vida de cualquiera en forma de conflicto, problemas, tribulaciones, tempestades, sencillamente temporadas indeseables para cualquiera, que no solamente nos atemorizan, sino que no nos permiten muchas veces avanzar hacia un futuro mejor. Yo quiero hablar sobre un segundo gigante en esta serie. Es el gigante del pasado. Porque este gigante es un gigante que nos va al frente. Es un gigante que nos está persiguiendo. No está al frente suyo, sino que está a su espalda. Y está evitando de que usted prosiga, que usted avance hacia lo que Dios tiene para usted al frente. No todos los gigantes se presentan al frente como Goliat a David. Hay gigantes que permanecen atrás y lo que están tratando de hacer es impedir un avance. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, por ejemplo, el faraón con todo su ejército está persiguiéndolos a ellos antes de que se alejen demasiado de Egipto, quizás aún a tiempo para poderlos volver prisioneros o matarlos y devolverlos o retornarlos a su lugar de origen, entre comillas, que era Egipto. Faraón no iba al frente, Faraón iba atrás y estaba impidiendo el avance del pueblo de Dios hacia donde Dios los estaba llamando. Y así se presentan muchos gigantes en nuestras vidas. No todos se presentan al frente, no todos están intimidándote a la cara. Algunos sencillamente se presentan en forma de recuerdos, memorias, muchas de ellas no agradables, que están tratando de comprometer tu identidad, atrasar tu propósito, restarte fuerzas y decirte que no avances más, y te quiere atrapar e impedir que tú cumplas lo que Dios quiere que cumplas.
Voy a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 es un capítulo muy interesante dentro de este libro, el capítulo 3. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo. Y a pesar de que voy a estar refiriéndome específicamente a los versículos 13 y 14, habría que entender todo lo que ocurre antes del versículo 13 para poder tener el contexto correcto. Porque a pesar de que este es uno de los versos más conocidos de la Biblia, también muchas veces es uno de los peor interpretados o mal usados o aplicados por no conocer el contexto en el cual se presenta. Leámoslo primero y luego lo vamos a discernir y estudiar. Filipenses 3, desde el versículo 13 dice así: hermanos, eso va para usted, ¿o yo? ¿Usted es hermano en Cristo? Va. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ok, voy a detenerme ahí, porque hay algo importante acá gramaticalmente hablando, y no lo voy a profundizar en gramática porque no quiero aburrir a nadie, sobre todo a los jóvenes. Pero sí dice, una cosa hago, es decir, hay una acción desarrollándose mientras otra también se está ejecutando. Por eso vemos, estoy haciendo algo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea que aquí hay dos acciones. Voy a hacer algo mientras al mismo tiempo cumplo otra cosa. Una cosa hago, y ahorita va a decir qué es, pero estoy olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para poder entender lo que Pablo está tratando de decir, habría que retroceder unos versículos atrás, sobre todo desde el versículo 5 y 6, donde Pablo está mencionando su currículum espiritual, ¿verdad? Él está diciendo por todas las cosas que ha atravesado y está nombrando como lo que serían sus credenciales religiosas, como que estuviera sacando un currículum de las cosas que en su pasado él era y había hecho y ahora las está exponiendo, como que estuviera en una entrevista de trabajo. Si usted ha estado en algún momento de su vida, sabe que su trasfondo, todo lo que usted ha hecho, sus antecedentes hasta el día de la entrevista, sí tienen mucho valor para quien lo está entrevistando. Quieren conocer su experiencia laboral, por ejemplo. Quieren conocer su experiencia académica. O si usted está delante de un cliente, quiere conocer su trayectoria como un comerciante, como un hombre de negocios. Si esta persona va a invertir en usted o va a tomar el riesgo de utilizar sus recursos para invertir en usted, le es importante también a él conocer sus antecedentes para ver si usted tiene credibilidad. Y si la tiene, aumenta su confianza en usted y entonces se hace una relación comercial. Pero para los humanos eso es importante. Y no solo en el mundo de los negocios, para muchos se cumple en el mundo relacional. Empezamos una relación con una persona y a veces nos interesa o nos intriga el conocer cuál es su trasfondo familiar, de dónde viene esa persona. Entonces usted está en una relación de noviazgo, por ejemplo, tiene 19, 20 años. Si ese hombre o esa chica, por ejemplo, le dice, sí, he tenido 25 novios, pues es algo al que hay que ponerle atención, ¿verdad? No es que todos vivamos una vida perfecta, pero creo que 25 noviazgos, ¿verdad? En un compás de la juventud, yo creo que habría que prestarle atención. ¿Cuál es su familia? ¿A qué se dedican sus papás? Por cierto, padres de familia, cuando sus hijos empiecen una relación de noviazgo, si bien sus hijos tienen libertad a poder escoger, deben tener discernimiento para poderlo hacer también. No debe faltar la dirección y la sabiduría de sus padres. Ayude a sus hijos a guardar su corazón, protéjalos,
Muchas veces los niños o los hijos todavía en su juventud, a pesar de que ya están listos y preparándose para relaciones de noviazgo y a un futuro en el matrimonio, todavía necesitan la guianza sabia de los padres de familia. Si su hijo no quiere escuchar, pues será entre él y Dios. Pero usted ya habló, ¿verdad? Usted dijo lo que tenía que decir. Y cuando a veces entramos a ayudar a nuestros hijos a elegir no solamente noviazgos, sino amistades, ¿verdad? Las relaciones interpersonales con las que ellos pasan la mayor parte del tiempo, también escuchamos: ¿y quién es este niño? ¿Quién es esta niña? Cuéntame un poquito sobre él. Porque la psicología dice lo siguiente: nosotros somos un promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos, con las que más nos relacionamos. Y aunque por supuesto eso solo es un promedio, no es un número específico y no está escrito en piedra, la mayoría de los psicólogos hoy, sobre todo los psicólogos del desarrollo, han llegado a concluir que somos un promedio más o menos de las 5 personalidades con las que nosotros nos juntamos. Eso de dime con quién anda y te diré quién eres, muchas veces sí tiene validez. Y por cierto, hay versos bíblicos que hablan sobre eso, pero no voy a entrar en eso, porque si no me voy a desviar mucho del tema. Pero lo que la persona fue, sí tiene cierto valor para nosotros. Sin embargo, eso es humanamente hablando. Delante de Cristo las cosas se escriben diferente. Y Pablo nos lo está tratando de recalcar, diciendo: no importa que tú tengas todos estos credenciales, tengas todo este currículum, bueno o malo, todo eso lo dejas atrás y prosigues a una meta mucho más grande que cualquier cosa que dejaste en tu pasado. Y él dice que ese es el supremo llamamiento de Dios, o sea, Dios llamándote por medio de su Hijo Jesús. Lo que está tratando de decirte acá es que nada de lo que tú has hecho terrenalmente se compara con lo que estás haciendo eternamente a través de Cristo. Nada se compara con una relación personal con Jesús. Nada. Y él en los versículos anteriores menciona cosas, aquí mencioné algunas, como que fue circuncidado al 8º día. Con eso está diciendo: yo era o soy un hebreo, soy del linaje de Israel. Menciona que es de la tribu de Benjamín. Menciona que es hebreo de hebreos. Imagínense, como diciendo: yo soy hebreo de los hebreos, puro hebreo, irreprensible, dice, según la justicia de la ley. Todas esas calificaciones son excelentes para los que van a la escuela farisea. O sea, él tenía las credenciales para tener respeto, mérito y honra delante de todos los fariseos. Pero él dice: no importa la aprobación de los fariseos, no importa mi trasfondo religioso, nada de eso se compara con mi relación con Cristo. Y por cierto, también, aunque no los menciona así, ahí incluye en ese paquete no solo las cosas de las cuales la mayoría presumen, sino que también de las cosas que la mayoría de nosotros nos avergonzamos. Pablo había probado la muerte de Esteban. Pablo había perseguido a los cristianos hasta morir antes de su conversión en Cristo. Así que le está diciendo: todo mi pasado, mis fracasos, las cosas que me dan vergüenza y las cosas de las cuales humanamente me enorgullezco, todo eso lo dejo atrás y prosigo una meta mucho más grande que se llama Jesús. Eso significa que tú puedes ser cuadro de honor en el colegio, pudiste haberte graduado con honores de la universidad, puedes haber acumulado los puestos gerenciales más altos de las empresas más prestigiosas de Guatemala o del mundo. Pudiste haber presumido muchas medallas y trofeos deportivos. Puede ser que seas el más talentoso en las artes. Todo eso se queda atrás en comparación con alcanzar a Cristo. Porque ninguno de esos méritos, ninguno de esos diplomas, ninguna de esas medallas o trofeos los vas a exponer en el cielo, excepto las coronas que te entrega Cristo. Gracias por haber venido, Dios los bendiga. Ahí pude haber terminado. Hay 3 cosas que Pablo nos enseña. Creo que las mandé, si me las pueden poner. Número 1, no permitir que el pasado nos defina. El pasado no te puede definir. Bueno o malo no te define. Es que hubiera visto cómo me decían en el colegio. Queda atrás. Tú sigues algo enfrente. Es que debería de ver cómo
me molestaban en el trabajo y las cosas que me decían, los apodos que me marcaron en la familia. No permitas que el pasado defina tu futuro. Número 2, Pablo enseña a mantener los ojos en un propósito, el propósito de Dios. No en tus avances, no en lo que dejaste atrás, sino que pongas tu mirada en algo mucho más grande que tienes enfrente. Y esa persona se llama Jesús. Y número 3, Pablo nos enseña a seguir avanzando, aunque todavía no hayamos llegado. Porque él dice precisamente ahí en Filipenses 3, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que tal vez no había llegado todavía a la vida eterna con Cristo, pero él decía, a pesar de que no he llegado, tengo que seguir avanzando. Le voy a decir algo, este es un consejo práctico. Cuando una persona está muy decidida de lo que está haciendo, ministerialmente, empresarialmente, familiarmente, y la persona goza del respaldo de Dios en lo que está haciendo, no se meta con alguien que dice, tengo que seguir. Dios me está diciendo que siga. ¿Por qué? Porque siempre van a haber voces del pasado, de tus fracasos, de las cosas que intentaste hacer y que no funcionaron, que te van a decir, mejor dedícate a otra cosa. Pero llénese de las voces humanas, ideales, pero si no las voces celestiales que le dicen, siga adelante. Yo he tenido varios, entre comillas, fracasos en mi vida, laborales, ministeriales, personales, de todo tipo. Y recuerdo uno en particular, cuando mi esposa me pregunta qué vamos a hacer con respecto a este asunto que naturalmente nos afligía. Era un gigante del pasado que nos estaba atacando en el presente. Y yo solo le dije esto. Algunos les he contado esta historia un poquito más larga, pero le dije esto: solo sé que Dios me está diciendo, sigamos. Y me recordé de Pablo: prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. No le voy a prestar atención a las cosas que se están derribando alrededor nuestro, las cosas que naturalmente están pasando, mucho menos a las voces que nos dicen, esto ya no se puede, esto ya es caso perdido. Dios me está diciendo en oración, sigamos. Y quiero hablarte sobre 3 puntos en relación con el gigante del pasado. El primero es que el pasado es un muy mal lugar para vivir. El pasado es un muy mal lugar para construir una tienda de recuerdos y de memorias. Porque si bien hay cosas muy lindas en el pasado, lo más seguro en la mente de la mayoría de nosotros, a pesar de que podemos tener inteligencia emocional, ser influyentes, muy exitosos en muchas cosas, los recuerdos negativos y desagradables pueden opacar los positivos. Un mal recuerdo puede encargarse de opacar o ahogar cosas buenas que también han ocurrido, porque permitimos que nos afecten más. Entonces, cuando tú haces una tienda de campaña, construyes una vivienda de memorias o de recuerdos del pasado, ahí estás almacenando cosas que no deberían de tener cierto eco en tu presente. No vivas en el pasado. Por eso Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No olvidando lo que está alrededor mío, sino lo que queda atrás. Y además está hablando de una meta, como una persona quien corre. Y hable con cualquier corredor. Sí, es lluvia. No se preocupe, va a pasar. No es juicio de Dios, es lluvia. ¿Ya? Y el diluvio ya pasó. Un buen corredor, de aquellos que corren bien y rápido, usted lo entrevista, o un nadador, un buen nadador, esa persona normalmente no está viendo sobre sus hombros ni volteando a ver quién corre atrás. Tiene sus ojos puestos en una meta. Ver hacia los hombros, pregúntenle a un atleta, ver sobre sus hombros o ver hacia atrás puede perjudicar su avance o el ímpetu que tiene, el impulso que tiene para llegar a la meta. No mira hacia atrás. Y probablemente hasta se han vuelto virales videos de nadadores y corredores que se confiaron, voltearon a ver o miraron sobre sus hombros, perdieron el enfoque, se distrajeron y alguien le tomó la ventaja.
y quedó en segundo o tercer lugar. Es más, corres el riesgo también de tropezarte. Muchas personas permiten que a veces una temporada de su vida defina toda su existencia. Es lo que están haciendo, es una casa, están construyendo una casa llena de recuerdos del pasado. No vine aquí a contar mi testimonio, estoy predicando, pero déjame abreviarte una parte de mi vida. Yo tengo un pasado muy lindo. Tengo muchos recuerdos lindos o maravillosos de mi infancia. Pero también tengo, porque no los puedo borrar, ya quisiera tener aquellas mentes, ¿verdad? Como Men in Black, que ¡pum!, me ponen ahí un flashazo y se me olvida todo. Pero también tengo una jarra de recuerdos, vivencias de mi pasado que no quiero recrear en mi mente y que mucho menos quiero que mis hijos vivan. Pero si yo vivo afectado constantemente por las cosas que viví en mi infancia o en mi adolescencia, eso me va a perjudicar el buen desempeño de mis roles ministeriales, sacerdotales, también paternales, no digamos matrimoniales en mi casa. Por eso nosotros rompemos con maldiciones del pasado. Por eso cuando nos casamos, es más, cuando nos convertimos primero en Cristo, todas las cosas viejas, todas pasan, y aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Creemos eso y lo tenemos que vivir. La realidad es esta: el enemigo puede utilizar el pasado como una prisión emocional y una prisión espiritual, y muchos están ahí. Están metidos en una prisión de emociones y una prisión espiritual de la cual les cuesta muchas veces salir con libertad. Y tú fuiste llamado a ser libre en Cristo Jesús. Diga conmigo: soy libre en Cristo Jesús. No construiré casas del pasado. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Isaías 43:18 dice así: no os acordéis de las cosas pasadas. O sea que no lo está diciendo su pastor, lo está diciendo Dios a través de un profeta, de los más respetados de la historia. No os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Si se lo está diciendo Dios, ¿no sería bueno hacerle caso? Segundo punto de esta mañana en relación al gigante del pasado. Número 2. Dios puede redimir todo el pasado o todo lo que el pasado arruinó. Todo lo que los gigantes del pasado arruinaron, Cristo lo puede redimir, o sea, lo puede restaurar. Te pasaron cosas malas, Cristo lo puede restaurar. Te pasaron cosas que te provocaron vergüenza, humillación, castigo de Dios, castigo de tus padres. Todo eso lo puede redimir Cristo. Y ojo, si Cristo redimió, y esto es bien importante, póngame atención porque si no se van a perder. Si Cristo redimió una parte de tu vida del pasado, que cuando lo recuerdas te da vergüenza, es el enemigo tratando de paralizarte, detenerte, que no avances. Es el gigante del pasado o el gigante del miedo que te están atacando muchas veces al mismo tiempo. Si Cristo te perdonó, si Cristo te dio una segunda oportunidad, no permitas que ninguna voz te diga: es que vos fuiste el que hizo tal cosa, es que tú cometiste tal error. Si tú ya fuiste redimido, sigue adelante. Probablemente estás pagando consecuencias de tus decisiones. Eso nos toca a todos, porque vivimos en un mundo donde pagamos las consecuencias de nuestros actos. Pero estoy hablando de una redención espiritual. No tiene que haber una condenación mental, espiritual en tu corazón que te diga: no puedes seguir. Si Cristo te perdonó, ya lo tienes todo. Entonces tu pasado explica algunas cosas de tu vida, pero nunca va a determinar tu destino. Tu pasado explica por qué estás como estás. Tu pasado da justificaciones o explicaciones de tu realidad actual, pero no tiene por qué arruinarlo todo. Dios es experto en construir futuros gloriosos de tragedias pasadas.
Dios es experto en construir un mejor futuro de tragedias, de desgracias, de ruinas humanas. Dios puede volver a construir cosas. Mi esposa y yo lo hemos visto. Y hemos visto que la reconstrucción de vidas, familias, matrimonios, corazones, paz interior, o sea, las emociones, sí ocurre cuando las personas se someten al proceso de Jesús. Pero si no, vas a vivir encadenado a algo que viviste, a una circunstancia que pasaste y no vas a poder avanzar. En Cristo hemos visto cómo la gente se restaura, se levanta. Y cosas que humanamente ahorita podríamos decir, ¿cómo se va a recuperar o esta persona de esta situación tan tormentosa, tan difícil, indeseable? Hemos visto milagros ocurrir, pero lo que hemos visto en la mayoría de estos casos, si no en todos, es que han renunciado a permitir que el pasado tenga más autoridad que un futuro con Jesús. El pasado no tiene más autoridad. Recuerde que el pasado ya pasó. Hay canciones que se han escrito con ese juego de palabras. No se las voy a poner a cantar, ¿va? Pero no me voy a poner a cantarlas acá porque no quiero arruinar el momento. Pero el pasado tiene su lugar y es en su historia, sus antecedentes. Ahí quedó. Joel capítulo 2 versículo 25. Esto me lo dio el Señor mientras estaba construyendo este mensaje. Y quizás es para alguien aquí. Es una confirmación de lo que Dios está haciendo ahorita en tu vida. Joel 2:25 dice: y os restituiré. Todos digan restitución. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, yo tengo un ejército mucho más grande del que te quiso derribar. Él va a restituir todo el tiempo. Aquí dice los años. Años es tiempo, ¿sabía eso? Todo el tiempo que usted invirtió, gastó, y que el enemigo, el gigante del pasado, el gigante del miedo, estaba tratando de atemorizarlo a usted, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Todo eso en Cristo se puede restituir. Punto número 3. Para conquistar el futuro hay que avanzar por fe. Si quieres conquistar un futuro, se avanza por fe, no por vista, sino por fe. Y por eso Pablo decía: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. A veces queremos futuros diferentes, pero seguimos viviendo emocionalmente en una temporada que ya terminó. ¿Qué significa eso? Que queremos un futuro mejor, pero todavía no tenemos una sanidad interior de lo que ocurrió en el pasado. Y hasta que no ocurra una sanidad espiritual, una sanidad y restauración emocional, no estamos listos a veces para un futuro mejor o diferente. Entonces es como yo quiero un mejor futuro, quiero un futuro diferente a la realidad actual. Sí, pero todavía estás amarrado a las cosas que pasaron en tu pasado. Entonces, mientras sigas viviendo en las cosas amargas, las cosas que son borrables en Cristo, y mientras las sigas recuperando, las sigas reviviendo y muchas veces mencionando y declarando con tu boca a todos lados, no esperes que las cosas cambien, porque tú las estás amarrando a tu realidad a través de la boca. Ay, es que viera lo que pasó. Ya pasó, usted mismo lo acaba de decir. Pase hacia un nuevo nivel. Ningún alumno que pasa primero básico está diciendo quiero regresar a sexto primaria. Bueno, emocionalmente algunos nostálgicos sí, pero lo cierto es que seguimos hacia el frente. Si usted se graduó de la universidad, usted tiene que pasar a un mejor futuro, a una temporada nueva. Y quiero darle 3 lecciones importantes antes de terminar. Si no ha entendido nada del mensaje, entienda estas 3. Pero ¿cuántos ya aprendieron de parte de Dios? Amén. Bueno, quédese con estos 3 recordatorios. Número 1, Dios no te identifica, nunca te va a identificar por tu peor momento, sino por el propósito para tu vida. Ahí es donde te identifica. No te identifica de todos los fracasos que tuviste. La gente sí te va a identificar como aquel que probó y nunca logró nada.
Así te identifica la gente. Sí, aquel que perdió el grado, aquel que no tuvo amigos, aquel que le salieron mal las cosas, aquel que sembró y toda la cosecha se echó a perder. O sea, la gente va a construir una identidad de su pasado. Y Jesús vivió eso. Jesús ya era el Hijo de Dios, el Mesías, presentado a los hombres, y todavía muchos lo marcaban con su pasado. Este no es el hijo del carpintero. Entonces Dios no te identifica por tus momentos pasados o tu peor momento, sino por quién eres, tu propósito. Cuando Jesús tenía conversaciones con sus discípulos, Pedro lo había negado 3 veces. Y él no tiene una conversación con Pedro para decirle: hey, vos que me negaste 3 veces. Él le dice: y tú eres Pedro, tú eres la roca, y sobre ti edificaré mi casa, mi iglesia, te confiaré las llaves del reino. No le está condenando por decirle: ¿te acuerdas hace como 40 días atrás que me traicionaste? Y ya te lo había dicho que antes que cantara el gallo me ibas a traicionar. ¿Viste cómo sos? Así actuamos los humanos. Cristo no actúa de la misma manera. Él actuó sobre el propósito de Pedro, y no le importó que Pedro lo había ignorado, lo había humillado o lo había negado 3 veces. Se enfocó en su propósito. Eres un apóstol, eres un enviado, te daré las llaves del reino. Y qué curioso que muchos grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia tienen pasados hasta vergonzosos, y aún así terminaron siendo lo que hoy usted y yo leemos y predicamos. Número 2, cuando dejas de ver hacia atrás, la sanidad comienza. De hecho, Lucas capítulo 9, 62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero ni cuando trabajes mires hacia atrás, siempre hacia el frente. Yo sé que no está en las pantallas, pero si alguien tiene su Biblia abierta y me quiere acompañar, estamos en Eclesiastés ahorita. Vamos a pasar a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 10. Este es uno de los versos que marcaron mucho mi vida. Le voy a leer ahorita la traducción al lenguaje actual de este versículo. Dice así: hay quienes, en traducción al lenguaje actual, se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Esas personas que viven diciendo, voy a terminar ya la prédica porque la lluvia los está distrayendo mucho, pero todas esas personas que viven constantemente diciendo: el pasado era mejor. Mire, yo entiendo la nostalgia. A veces es hasta agradable revivir recuerdos de su juventud o de tiempos de bonanza emocional, espiritual o hasta económica. Pero usted no puede acampar ahí para el resto de su vida. Aunque es bonito recordar, aunque es hermoso honrar la memoria de personas o momentos lindos que tuvimos en el pasado, lo cierto es que nada se compara con lo que Dios tiene al frente suyo. No puede hacer campaña y decir: en los tiempos aquellos. Mire, no viva así pura telenovela todo el tiempo. Viva esperanzado de que un mejor futuro viene. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama idealizar el pasado. Idealizar el pasado es una cueva en la que tú puedes caer, una trampa en la que tú puedes caer, y es muy difícil salir solito de ahí si no es en compañía de Dios. No sé si ya dije el número 3. Número 3 y último: el gigante del pasado cae cuando decides creer más en la gracia de Dios que en tus propios recuerdos. ¿Quieres ver caer el gigante que te está persiguiendo? Esa memoria, ese recuerdo, esa condenación, esas cosas que te han dicho, esas cosas que te han ocurrido que no te permiten avanzar como tú quisieras, a la velocidad que Dios te está llamando a correr. Aquí está la fórmula. Decide creer más en la gracia de Dios, que te redime, que te perdona, que te levanta, que te fortalece, que en tus propios recuerdos, en tu propia mente.
Así que quiero dejarte con una pregunta y vamos a orar. La pregunta no es ¿qué hiciste ayer? Así es como actúan los humanos. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hizo el año pasado? ¿Qué hizo usted hace 10 años? Esas preguntas, aunque generan conversaciones interesantes, no llevan a ningún lado. La pregunta debería ser: ¿seguirás viviendo ahí? ¿O comenzarás a caminar hacia lo que Dios tiene delante tuyo? ¿Hacia dónde vas? Porque te dije que el gigante número 1, la primera parte de esta serie, es el gigante que te paraliza, pero el segundo es el gigante que te está persiguiendo. Tienes que derribar los dos: el que te paraliza y te quiere dar miedo, y el número 2, el que te quiere perseguir. No va del frente, va atrás tuyo, y tienes que derribarlo, porque hasta que no lo hagas, no vas a poder entrar en la tierra de promesas y de bendiciones que Dios tiene para ti. Cierra tus ojos unos instantes. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás aquí, que tu presencia está aquí con nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, mientras estamos en tu casa, contemplando tu presencia, te entregamos, Señor, una parte de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que tal vez hemos acarreado, hemos cargado más de la cuenta. Y ese es nuestro pasado. Aquellos recuerdos desagradables que vienen a nuestra mente, Señor, los entregamos y los presentamos delante de ti. Purifícanos, Señor. Lava nuestras mentes y nuestros corazones. Y muéstranos esa gracia, Señor, que tu palabra nos muestra, para poder seguir hacia adelante a un futuro mejor. Te pido, Señor, por aquellas personas que en este momento este tipo de mensajes o prédicas traen cosas del pasado que interrumpen su paz, su quietud, que provocan ansiedad o estrés o afán. Incluso aquellas circunstancias que traen luto y tristeza y llanto, a pesar de que ha pasado suficiente tiempo como para poder seguir avanzando. Te pido, Señor, que nuestros corazones que están enlutados se vistan ahora de blanco y de gozo en Cristo Jesús. Aquellas personas que emocionalmente extrañan relaciones del pasado, pero que tú mismo removiste, te pido que sean libres de toda atadura emocional, psicológica o espiritual. Te pido por aquellas personas que están renunciando en este instante a escenarios del pasado que han marcado sus vidas hasta el día de hoy y que han impedido el poder avanzar en Cristo Jesús. Situaciones traumáticas, algunas que vivieron en su infancia, otros en su adolescencia o aún en la adultez. Pero que en el nombre de Jesús tú estás rompiendo cadenas para que puedan avanzar con libertad hacia un futuro mejor contigo. Te pido por los fracasos ministeriales, emocionales, comerciales, financieros, que tal vez han marcado el corazón de muchos acá y los han atemorizado para no atreverse a dar un paso al frente. Te pido, Señor, en Cristo Jesús, que tu presencia esté con ellos, que puedas sanar esas heridas que han dejado los fracasos y que puedan avanzar hacia un futuro mejor contigo. Tu gracia y tu favor también con ellos. Que queden libres, Señor, en Cristo Jesús, de toda atadura y toda condena emocional, espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.